Bueno, entonces tenemos ahí integrales triples en coordenadas rectangulares. Entonces, ¿qué sucede con las triples? Antes teníamos integrales dobles y nosotros mirábamos un diferencial de área. Ahora tenemos triples y hay un diferencial de volumen. La idea es similar. Antes nosotros particionábamos una región en rectángulos. Ahora vamos a particionar un sólido, solo que en paralelepípedos. ¿Estamos? Entonces aparece esta estructura de acá. Esta estructura. Si notan es un punto, un diferencial de volumen y una imagen. Esto es dentro de lo que es ingeniería no tiene una aplicación directa, ¿verdad? No es como en el caso de las dobles, que era un volumen, por ejemplo. En nuestro caso es un número multiplicando a un diferencial de volumen. Nada más. Ahora, cuando hacemos tender a infinito esta sumatoria de aquí, estamos en esto y aparece la integral triple sobre el sólido de la función f de x y z diferencial de volumen. O cuando esta norma la definen como la diagonal del paralelepípedo que tiende a cero. Así definen la norma. Entonces, eso es el equivalente a tener infinitos paralelepípedos. Siempre donde particionan el sólido D y tenemos la función y aquí un posible diferencial, ¿verdad? De volumen, que es de X, de Y, de Z. En nuestro caso podemos tener seis posibles diferenciales de volumen. En el caso de las áreas solo teníamos dos. Entonces, una primera aplicación es cuando la función que vamos a ubicar en el integrando toma el valor de 1 y aparece esta integral triple. Entonces, el volumen de nuestro sólido D es la integral triple diferencial de volumen. Y esta es la aplicación que nosotros vamos a trabajar de las integrales múltiples, bueno, de las integrales triples. Luego, me hablan cálculo de los límites de integración en distintos órdenes. Eso lo vamos a visualizar ya lo vamos a visualizar en la parte práctica. En esta parte, nosotros tenemos que tomar en cuenta un detalle. Vaya, por ejemplo, miren este orden de integración que está acá. Siempre la primera integral me va a describir la altura del sólido D. Y estas dos me van a describir el área de la sección transversal. Siempre. Entonces, recuerde, la primera integral me refiero yendo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, 2, 3. La primera integral siempre va a ser la altura y las otras dos siempre van a describir el área. Entonces, ¿qué órdenes de integración tenemos? Por ejemplo, si tomamos dz primero, tenemos dz de y de x o dz de x de y. Si ubicamos a dy primero, tenemos dz de x, dy de z de x o dy de x de z. Y si ubicamos a dx primero, tenemos dz de y o dx de y de z. Entonces ahí están los 6 posibles órdenes de integración. Pero nosotros, por cada integral triple que tengamos, siempre que mantengamos nuestro sólido D, podemos pasar a los 3 órdenes, a los 6 órdenes que queramos, ¿verdad? Ya que dependiendo cómo queremos nosotros tomar la integración. Obviamente, cambia sustancialmente, ¿verdad? El hecho de tener una integral y en ocasiones sí es muy favorable
cambiar de orden de integración tal y como lo experimentamos en integrales dobles. Cheque. Entonces, sí, para que tomen en cuenta ese detalle. Vamos a ver. ¿Qué otro detalle tenemos por acá? Ah, por cierto. Cada vez que nosotros integramos la primera integral, el resultado o la integral siguiente es una doble y ahí podemos hacer exactamente lo que aprendimos. Tal vez hay una integral que nos quede, que podamos aplicar integrales en coordenadas polares, lo podemos hacer, ¿verdad? Recuerden, coordenadas polares son para integrales dobles y para las triples vamos a tener otra historia muy parecida. ¿Qué más? Aquí podemos ver, por ejemplo, un sólido D que está acotado superiormente por F2, inferiormente por F1, y por la forma pareciera que van a tomar un elemento diferencial perpendicular a X. Entonces, la primera integral va a ir de A a B. Bueno, la última sería en todo caso, la externa. La primera es de F1 a F2, que es la altura. Luego la segunda va de G1 a G2 y la última integral va de A a B, que es lo que nos debería salir. Igual si lo consideran aquí, hablen de la función que entra y la que sale, de la función que entra y la que sale. Y los límites, miren, como les mencionaba, de A a B, de G1 a G2, de F1 a F2, la función diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Con este integral van a notar lo siguiente. Los límites de integración de esta siempre dependen de los anteriores. Esta es la estructura de una integral bien planteada, sin importar lo que pase, siempre sucede esto. Luego, los límites de integración de esta van a depender de la integral siguiente. Siempre va a ser así, miren. Estos dependen de X, en este caso dependen de X y Y. Y aquí pues me dan una situación particular. No vamos a revisar este ejemplo. El valor promedio solo es una aplicación. Y las propiedades de las integrales triples son las mismas de las integrales dobles. A diferencia del de la aditividad, ¿verdad? Que es cuando parten la región. Aquí nosotros podemos partir el sólido. Esa es la diferencia, solo que los sólidos coinciden en una cara. Eso es todo. Entonces, vamos a tomar un par de integrales dobles y vamos a empezar a calcular. Vamos a ver. Vamos a considerar, ¿qué sólido le llamamos la atención? ¿El del 22 o el 21? Mírenlos. El 22. 22 le llamamos la atención. Listo. Sí, el 22. Vamos a trabajar eso entonces. Miren, aquí me dan una integral. Me dicen determinación de las integrales iteradas, equivalente. Entonces me dan esta integral, me dan este sólido.
esta integral está planteada sobre este sólido y me piden que replantee esta integral utilizando estos órdenes de integración. Cheque. Regálame un segundito. Permítame un segundito. Bueno, les decía que tenemos ese sólido y vamos a tratar de plantear las tres integrales, bueno, las 5 integrales restantes, ¿verdad? Entonces, ya les voy a mostrar. Entonces, tenemos nuestro sólido y ya nosotros tenemos clara que la integral, más o menos lo voy a bosquejar. Y más o menos está el sólido. Entonces, esta primera integral me dice que va de 0 a 1 en X, de menos 1 a 0 en Y que la altura está de z igual a 0 a z igual a y cuadrado, diferencial de z, diferencial de y diferencial de x. ¿Sí? Entonces, la base está aquí. La altura es esta. La base, como está en XY, miren, me dice que va en X de 0 a 1, lo podemos observar. En Y de 0 a menos 1, está aquí. Y luego la altura está desde Y igual a 0, bueno, desde Z igual a 0, perdón, que es el plano XY, hasta Z igual a Y cuadrado, que es esta parte superior. Cheque. Sí. Sí. Ahora, en el primer orden de integración, inciso A. En el inciso A me dan dy, dz, dx. Estoy ahí. Entonces me están diciendo que tome la base en zx y la altura en y. ¿Qué significa? ¿Qué voy a ver yo en zx? Entonces la altura está aquí. Cuadrado. ¿Estamos? Esta es la altura.
Ahora, en la base está proyectada acá. ¿Qué voy a ver en la base? ¿Cuál sería la variación en Z y cuál sería la variación en X? La base está en este plano. ¿Qué ven? ¿Qué creen ustedes que se ve en la base? Recuerde, como que usted se posicione en esta dirección. Usted está puesto aquí. ¿Qué verían de esa base? Es el cuadrado que está en un lateral. Ajá, correcto. Y en efecto, así sería un cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál sería la variación para esta integral? En Z. ¿Cuál sería la variación en Z para esta? De 0 a 1. ¿Correcto? Y en X, Igual de 0 a 1. de 0 a 1. En Y, ¿cuál sería la variación? De Cero 0 a menos menos. 1. ¿De? De 0 a menos 1. O de menos 1 a 0, perdón. De menos 1 a 0, no. Miren. Recuerde, esto es Z igual a Y cuadrado, pero Z igual a Y cuadrado es esta parte y esta de acá. Aquí tengo el a la negativa. Entonces, esto es igual a Y igual a negativo raíz de Z. Cheque. Porque esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Okay. ¿Estamos? Cierto. Entonces, esto es Y menor que menos la raíz de Z. Entonces, en este orden de integración, la integral triple me va a quedar. La primera es de 0 a 1, o sea, mejor dicho, la última. La que le sigue es de 0 a 1. Y la altura va desde menos 1 hasta Y igual a menos la raíz de Z. Diferencial de Y, diferencial de Z, diferencial de X. Checa. ¿Se captaron la idea? Sí, 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 sí. Ahora, inciso B. En el inciso B me están dando el orden de integración de Y, de X, de Z. Siempre estoy dejando la base en ZX y la altura, o sea que esta primera integral no va a cambiar. Ahora en las otras, como estoy hablando de un cuadrado, entonces no importa. Entonces esta es más sencilla, porque ya tengo la anterior. Entonces aquí sería de 0 a 1, de 0 a 1, de menos 1 a menos la raíz de Z. Diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Z. Aquí no hay mucho que agregar. ¿Sí? Sí. El inciso C. En el inciso C me dicen que ahora la altura va a estar en X y que la base es dy dz. Entonces, la altura en X. Para la altura, si notan, esa superficie, ese sólido, está acotado por dos planos. Está acotado para 0 menor que X menor que 1 como altura. Ahora, en la base, ¿qué voy a ver en la base? Me voy a esa base particular. En la base ustedes van a ver esto. Miren, esto es menos 1. Esto es Z igual a Y cuadrado. Y esta es la región. Esa es nuestra base. Entonces,
Al pedirme el orden de integración de y de z, estoy tomando un elemento diferencial perpendicular a z. Entonces, la variación que vamos a tener es de 0 a 1 en z, y en y va desde y igual a menos 1 hasta y igual a negativo raíz de z. Entonces, este integral triple sería de 0 a 1 en x, de menos 1 a menos la raíz de z, y la altura está de 0 a 1. Esto es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, 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 gracias. Vamos a BC, vamos al D. En el D tengo dx, dz, de y. Tengo la altura en x, no va a cambiar. Ahora, tengo que tomar un elemento diferencial perpendicular a y. Entonces, miren, esto es en y, menos 1. Entonces, la variación en y es menos 1 menor que y menor que 0, que va de menos 1 a 0. Y en z va desde z igual a 0 hasta z igual a y cuadrado. ¿Cómo me va a quedar la integral? La última, que es la que depende de y, de menos 1 a 0. Luego va en z, que es de 0 a y cuadrado. Y la altura, que va a estar en x, de 0 a 1. De x, de z, de y. ¿De qué? ¿Estamos bien? Sí. Y e. Tenemos el orden de integración de z, de x, de y. De z, de x, de y. Entonces ahora la altura va a estar en z. La base está en XY. En XY vemos otro rectángulo, ¿verdad? Bueno, un cuadrado. Entonces la variación de X es 0 menor que X menor que 1. La variación de Y de menos 1Y menor que 0. Y la altura en Z es Z0 a Z igual a Y cuadrado. Entonces esta integral va en Y de menos 1 a 0. En X de 0 a 1. Y en la altura de 0 a Y cuadrado. De Z, de X, de Y. Cheque. Entonces así nosotros jugamos a cambiar el orden de integración. Oh, aquí le estoy cambiando pensando en
Es solo cambiar, nada más, ¿verdad? No estoy integrando todavía. ¿Tienen alguna pregunta de eso? No, no. Por aquí hay unas integrales que me piden que se cambien para poderse integrar, permítanme. Están estas 4 de aquí. Allá solo era cambiar, ¿verdad? Ahora aquí vamos a intentar cambiar el orden de integración e integrar. Seleccionen 2 de estos. El 43. 43. ¿Cuál otro? 42. Mm, No. A mí el 44 me parece, porque tiene más. ¿En vez de Yo, cuál? yo también digo que 44 en vez de 42. Listo. Aquí me dice evalúe las integrales, cambiar del orden de integración de manera adecuada. No me están diciendo cómo, ¿verdad? Solo me están diciendo cambie. Entonces, ¿qué orden de integración creen ustedes que nos conviene para el 43? Es necesario ver más o menos la región para luego investigar el orden. ¿Cómo dice? Que si es necesario, primero más o menos hacer un bosquejo del sólido para luego más o menos pensar No, en qué aquí orden. sería primero pensar en el orden de integración, dependiendo del integrando, y luego pensamos en cambiarlo. Es que una vez que decidimos el camino que podríamos considerar, podemos integrarlo. ¿Qué orden de integración podríamos considerar? Vaya, por ejemplo, si integráramos primero respecto de x, solo nos restaría evaluar, ¿verdad? El problema es la integral luego respecto a y. ¿Por qué? Porque me quedaría seno de pi y cuadrado entre y cuadrado y eso no la podemos hacer. Entonces, no podíamos integrar y ni a la primera ni a la segunda. Así que definitivamente tendríamos que dejar a y por último. Como que y es la última integral. Luego, pensando en la de x y en la de z, creo que daría igual que integrar, porque la integral es sencilla. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, vamos a intentar hacer el cambio. De ese cambio, vamos a intentar pasarlo a de x, de z, de y.
Entonces, tenemos la integral triple que va de 0 a 1 de la raíz cúbica de z a 1 y luego va de 0 al logaritmo natural de 3. Pi e a la 2x seno de pi y cuadrado sobre y cuadrado diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Entonces queremos cambiar el orden de integración, les comenté, de x, de z, de y. Solo intercambiar la base. Entonces, si intercambio la base, la primera integral se mantiene intacta. Solo ocupo dibujar la base, entonces. La base, miren, es en z de 0 a 1. Aquí. Esto es z. Esto es y. Y aquí está x. Aquí. Luego en y va desde y igual a 1 hasta y igual a z. Y igual a la raíz cúbica de z, pero la raíz cúbica de z va más o menos, sí. ¿Por qué? Porque z igual a y cubo tiene esta estructura, ¿verdad? Pero a mí me interesa esta parte. Entonces en 1 vale 1. Y esta sería la posición inicial, mire, perpendicular a x, a z. La variación es de 0 a 1 en z, desde... no es cierto, lo que escribí es esta la región. Porque esto es z. Va de 0 a 1 en z y luego va inferiormente y igual a la raíz cúbica hasta y igual a 1. ¿Sí? Esta no es. Es esta de aquí. Esta sería desde y igual a 0 hasta y igual a la raíz cúbica de z. Cheque. Sí. Entonces, Hay que cambiarla de orden de integración y ahora la quiero poner al final respecto de la variable y. Está aquí. Entonces la variación en y va a ser de 0 a 1 para esta. La variación en z es, esto era antes y igual a la raíz cúbica de z, ahora en z es y al cubo. ¿Sí? Miren, entonces al cambiar de orden de integración tendríamos la primera que va de 0 a 1, la que sigue que es la de z, z ahora es desde z igual a 0 hasta y cubo. Esta no cambia. Diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y. ¿Qué gano? Cuando integro respecto a x, no genero ningún cambio significativo. Solo que aparece un medio e a la 2x evaluado de 0 al logaritmo natural de 3. Luego tengo pi seno de pi y cuadrado sobre y cuadrado, diferencial de z, diferencial de y. Ahora, ¿qué vamos a integrar? Voy a evaluar. Es un medio de 2 por logaritmo de 3, el logaritmo de 9. De 9 menos e a la 0, que es 1.
integral de 0 a 1, integral de 0 a y cubo. Voy a sacar ese pi. Me va a quedar el seno de pi y cuadrado diferencial de z, diferencial de y. Cuando integro respecto de z, todo el integrando depende de y, entonces sabemos que es constante. Entonces esto me quedaría 4pi integral de 0 a 1 de z evaluado de 0 a y cubo, seno de pi y cuadrado sobre y cuadrado diferencial de y. Evalúo. Esto es 4pi integral de 0 a 1 y cubo seno de pi y cuadrado diferencial de y. Entonces se va este con este. Esto es 4pi integral de 0 a 1 y seno de pi y cuadrado diferencial de y. Y ahora integramos esto respecto de y. Entonces hacemos un cambio. Tomamos u igual a pi y cuadrado, d de u es 2pi, y de dy. Entonces al dividir entre 2pi me va a quedar 2 integral. En 0 vale 0 y en 1 vale pi del seno de u. La integral del seno. Menos coseno. Evaluado de 0 a pi. Entonces, cuando lo evaluamos en pi, me queda menos 1 y en 0 me queda 1, pero un menos. Entonces voy a tener menos 1, que es menos 2 por menos 2. Esto es 4. Ese es el valor de nuestra integral triple. ¿Sí? Si no hubiéramos hecho ese cambio de integración, de los diferenciales, no se hubiese podido, ¿verdad? No, no lo hubiéramos podido integrar. Habría que probar intercambiando la altura o sea, dejando en la base de x, sería xy y z al inicio. Habría que ver qué sucedería, ¿verdad? Pero con esta no funcionó. Ajá, esa vía fue más eficiente. Ajá. Y la otra, la 44. ¿Qué orden de integración tomarían ustedes? Creo que sería dejar el Z de último. Z de último. O sea, usted Sí. sugiere dejar la altura así como está. Sí.
Vamos a probar suerte, a ver. Vamos a ver. Entonces tenemos la integral de 0 a 2. La integral que va de 0 a 4 menos x cuadrado. De 0 a x. Seno de 2z. 4 menos z. Diferencial de y. Diferencial de z. Diferencial de x. ¿Qué orden de integración me sugieren ustedes? Dejar por último de z, pero dejo la altura así como está o la cambio. ¿Qué creen? Yo pienso que dejarla así. O sea que usted me dice, pasemos al orden de integración de z, perdón, de y, de x, de z. Sí. Y solo estamos haciendo un cambio en la base. Entonces, vamos a dibujar la base. La base me dice que va de 0 a 2 en x. Y luego va bueno, para que se viera, voy a dejar aquí, ¿verdad? Y luego en z es 1, 2, 3, 4. Aquí. Esto es x. Esto es z. Y está hacia allá, miren, hacia adentro. En esta dirección estaría el y, pero negativo. Negativo. Ajá, correcto. Entonces, en este preciso instante, los límites de integración hacen que mi base tenga esa forma de elemento diferencial. Y entonces, lo queremos ubicar aquí. Entonces, ahora la variación es de 0 a 4 en z. Y en x iría, esto es x igual a 0 y esto de aquí es x igual a, recuerde, antes era z igual a 4 menos x cuadrado. Ahora, esta es la parte positiva. 4 menos z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la integral? Es de 0 a 4, desde 0 hasta la raíz de 4 menos z, de 0 a x, seno de 2z sobre 4 menos z, diferencial de y, de dx, de dz. Ahora, voy a evaluar, sería constante esto. Me va a quedar de 0 a 4, de 0 a la raíz de 4 menos z, y evaluado de 0 a x, seno de 2z, 4 menos z, d de x, de z. Cuando lo evalúo de 0 a 4, de 0 a la raíz de 4 menos z, aquí me va a quedar x, seno de 2z sobre 4 menos z, de x, de z. Ahora, al integrar respecto a x, solo es esta. Entonces, eso es de 0 a 4,
x cuadrado sobre 2 de 0 a la raíz de 4 menos z, seno de 2z, estoy acá. Cuando lo evalúo, esto es integral de 0 a 4, un medio de 4 menos z, seno de 4 menos z sobre 4 menos z, diferencial de z. Se simplifican estos dos. Esto era 2z, le puse otra cosa. La integral del seno de 2 por z. Menos un medio de coseno de 2z. Quedaría menos un cuarto coseno Ajá. de 2z evaluado de 0 a 4. ¿Sí? En 0 vale 1. Bueno, en 4 me va a quedar menos un cuarto coseno de 8 menos 1. Ujú. Y ese sería el valor del integral triple. Cheque. Sí, ¿Pregunta? cheque. No. Quiero que para mañana calculen el problema 45. Ahí lo ven. Cheque. Sí, cheque. Listo. Entonces ahí les aviso para darles tiempo suficiente para poder armar las actividades. Cheque. Ok. Sí, Lick, está bien. Cheque. Entonces nos vemos mañana. Bueno, pues mañana. Cuídense. Hasta Descansen. mañana, Lick. Bueno, Tarde. buenas tardes. Dele liga, hasta mañana. Cheque.